Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Entre las calles adoquinadas y los bulliciosos bulevares de París, Camille, una joven madre viuda, intentaba reconstruir su vida tras la repentina muerte de su esposo, Etienne, a causa de un infarto. El dolor de esta pérdida aún resonaba en cada rincón de su pequeño apartamento en el distrito 11, donde la risa de su hijo de 12 años, Lucas, era ahora la única fuente de calor. Camille, a pesar de su dolor, se dedicó en cuerpo y alma a su hijo. Sabía que su mundo había cambiado, pero estaba decidida a brindarle a Lucas una infancia llena de alegría, a pesar de la ausencia de su padre. Todas las mañanas, se levantaba temprano para preparar el desayuno y acompañarlo a la escuela antes de ir a su trabajo, una modesta librería en una pequeña tienda situada entre dos cafés de la Rue Mouffetard. Lucas, por su parte, intentaba adaptarse a esta nueva realidad. Aunque aún era joven, comprendía la gran responsabilidad que pesaba sobre los hombros de su madre. Juntos, formaron un equipo, afrontando los altibajos de la vida diaria con una resiliencia serena. Por las noches, se reunían en torno a una cena sencilla, compartiendo anécdotas de su día y consolándose con tímidas sonrisas. Camille recordaba a menudo los paseos que hacían, Etienne, Lucas y ella, por las orillas del Sena. La vida como familia de tres era ya un lejano recuerdo, pero encontraba consuelo en la presencia de su hijo, quien, a pesar de su corta edad, le demostró una valentía admirable. Juntos, intentaron reaprender a vivir, día a día, en esta ciudad que, a pesar de todo, seguía ofreciéndoles su belleza y sus misterios. Con el paso de los días, la situación financiera de Camille se volvió cada vez más precaria. Cada euro debía contarse con cuidado para cubrir las necesidades de Lucas, y ella procuraba no mostrar sus preocupaciones delante de él. Sin embargo, ciertas situaciones pusieron a prueba su valentía y determinación. Un domingo por la tarde, Camille y Lucas decidieron dar un paseo por los Campos Elíseos, uno de sus lugares favoritos de París. Pasearon bajo los árboles, admirando los brillantes escaparates, respirando el aire fresco y disfrutando de un raro momento de relajación. Para Lucas, estos paseos eran aventuras extraordinarias, donde cada rincón podía revelar una maravilla oculta. Mientras caminaban por la avenida, Lucas se detuvo de repente frente a una juguetería. Sus ojos se iluminaron al ver una maqueta de barco, una magnífica maqueta de madera tallada con impresionantes detalles. Se volvió hacia su madre con los ojos llenos de esperanza. «Mamá, mira ese barco. Ojalá lo tuviera. ¿Podrías comprármelo?» A Camille se le encogió el corazón. Sabía que solo le quedaban 50 euros para terminar la semana, y este barco, aunque magnífico, costaba mucho más de lo que podía permitirse. Respiró hondo, buscando las palabras adecuadas para explicarle la situación a Lucas sin apagar su entusiasmo. «Querida, es un barco muy bonito, la verdad. Pero, no puedo comprártelo hoy. Tenemos que ahorrar este dinero para la compra semanal». «Lo siento». Lucas asintió, visiblemente decepcionado, pero lo comprendió. Camille sintió una punzada de tristeza al ver la decepción en los ojos de su hijo. Sin embargo, no le quedó otra opción. Le sonrió suavemente y le tomó la mano, decidida a continuar su camino. Lo que ella no sabía era que un hombre los observaba desde lejos. Estaba a pocos metros de distancia, con una mirada indiferente. Era un hombre adinerado, vestido con fría elegancia, cuya arrogancia se reflejaba en cada gesto. Había escuchado la conversación de Camille y Lucas, y algo en la escena le intrigó. Este hombre, acostumbrado a conseguir lo que quería, se preguntaba cómo una madre podía negarle a su hija un deseo tan inocente. Para él, el dinero nunca había sido un problema, y no entendía el peso de las luchas diarias que Camille soportaba. Mientras Camille y Lucas se alejaban de la tienda, el hombre adinerado decidió intervenir. Con paso seguro, se acercó a ellos, con la mirada fija en la maqueta de barco que Lucas tanto había admirado. Su imponente silueta y presencia no pasaron desapercibidas. Al detenerse frente a ellos, Camille percibió de inmediato la tensión en el ambiente, mientras que Lucas, intrigado, alzó la vista hacia aquel extraño que parecía surgir de la nada. El hombre, con una sonrisa desdeñosa en los labios, se inclinó ligeramente hacia Lucas y declaró con voz arrogante: «Hijo mío, ¿por qué privarte? Toma lo que quieras, te lo daré». Luego, enderezándose, añadió:
mirando con condescendencia a Camille, los niños nunca deberían conocer la privación, ¿verdad? Camille, sorprendida por esta inesperada propuesta, se sintió profundamente avergonzada. Este hombre, con su aire de superioridad, acababa de pisotear su dignidad sin siquiera darse cuenta. Pero antes de que pudiera responder, el hombre continuó, como si todo fuera un juego para él. La semana que viene daré una fiesta, dijo con una voz fría y segura. Una cena exclusiva para unos pocos invitados selectos, en mi casa. Me gustaría que vinieras. Le entregó a Camille una tarjeta de visita, observando su reacción con la mirada. Será una experiencia inolvidable, te lo aseguro. Camille dudó un momento, sorprendida por la repentina invitación. No deseaba encontrarse en ese ambiente ostentoso y mundano, sobre todo en presencia de un hombre que parecía tratarla con tan poco respeto. Sin embargo, algo en su actitud la impulsó a aceptar, aunque solo fuera para proteger su orgullo ante Lucas. Gracias por la invitación, respondió finalmente, tomando la tarjeta con forzada cortesía. Veremos si podemos ir. El millonario sonrió, pero su mirada permaneció fría. Le hizo un gesto al empleado de la tienda, quien rápidamente sacó la maqueta del barco y la envolvió con cuidado. Lucas, aunque encantado de recibir el juguete, percibió una extraña tensión entre su madre y el hombre. Una vez entregado el paquete a Lucas, el millonario hizo una breve reverencia y se marchó, dejando a Camille y Lucas en una mezcla de confusión e inquietud. Camille miró la tarjeta de visita, la dirección grabada en letras doradas brillaba a la luz del sol. Sabía que este hombre no los había invitado por pura bondad. Algo en su actitud arrogante y su mirada escrutadora sugería que una velada en la que ella podría ser objeto de burla o humillación. Pero una parte de ella se decía a sí misma que negarse sería ceder a sus propios miedos. Por Lucas, por ella misma, tenía que afrontar este desafío, aunque se sintiera más vulnerable que nunca. 2 días después de la invitación, por fin llegó el temido momento. Camille, a pesar de sus dudas, decidió ir a la fiesta, animada por Lucas, quien, con la inocencia propia de su edad, vio en esta invitación una oportunidad para que su madre recuperara algo de la ligereza que había perdido. Incluso la ayudó a elegir su atuendo, insistiendo en que llevara su vestido más bonito, el que, aunque desgastado, realzaba su gracia natural. Camille se miró una última vez en el espejo antes de irse. Llevaba el pelo recogido con cuidado y llevaba un maquillaje ligero, justo el necesario para realzar su tez. Sabía que esto no era solo una cena, sino un reto que debía superar, no solo por ella, sino también por Lucas. Tomó un taxi hasta la dirección de la tarjeta de visita. Mientras conducía por París, sus pensamientos se confundían, oscilando entre el nerviosismo y la determinación. Cuando el taxi se detuvo frente a una imponente casa en un barrio adinerado, Camille respiró hondo. El edificio, iluminado por discretos focos, era una obra maestra arquitectónica, digna de un multimillonario. Al cruzar la puerta, la recibió una imagen deslumbrante, invitados elegantemente vestidos, conversaciones en voz baja y risas cristalinas que resonaban en las amplias habitaciones decoradas con gusto. Camille se sintió desubicada al instante, pero se obligó a sonreír y relajarse. Se dijo a sí misma que todo era fachada, que las apariencias engañaban. Varios invitados se acercaron rápidamente, curiosos por descubrir quién era la recién llegada. Para su sorpresa, Camille logró conversar con ellos con facilidad. Su sencillez y sinceridad contrastaban con la hipocresía, a veces palpable, de las reuniones sociales. Los demás invitados parecían disfrutar de su compañía, y Camille, aunque manteniéndose alerta, se sentía un poco más tranquila. Pero a medida que avanzaba la velada, el arrogante millonario que la había invitado hizo su entrada triunfal. Su mirada recorrió la sala antes de posarse en Camille. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Se acercó lentamente, y las conversaciones a su alrededor se silenciaron al ver que todas las miradas se volvían hacia ellos. «Ah, Camille, has venido», declaró con voz melosa. «Me alegra ver que te has atrevido a entrar en este mundo que, quizá no es el tuyo». Su tono condescendiente era evidente, y el ambiente se volvió repentinamente más pesado. Camille sintió que el corazón se le aceleraba, pero se obligó a mantener la calma. «Gracias por la invitación», respondió, intentando disimular su aprensión tras una sonrisa educada. El millonario, visiblemente divertido por su intento de mantener la compostura, continuó: «Dime, Camille,
¿qué tal estás disfrutando de esta noche? Espero que no te intimide demasiado todo este lujo. Al fin y al cabo, no todos los días se tiene la oportunidad de pasar tiempo con gente de nuestra procedencia. Las miradas de los demás invitados, inicialmente amables, se tornaron más curiosas, algunas incluso maliciosas. Esperaban a ver cómo reaccionaría Camille ante esta provocación. Pero en lugar de dejarse desestabilizar, Camille respiró hondo y con sorprendente calma, respondió: «Tienes razón, este no es mi mundo. Pero eso no significa que no pueda apreciar su belleza. Todos tienen su lugar, incluso aquí». Se hizo un silencio atónito. Camille acababa de responder con una dignidad que desconcertó al millonario. Su sonrisa burlona se congeló, y por un instante pareció buscar las palabras. Pero en lugar de responder, simplemente la miró fijamente, dándose cuenta de que no lograría humillarla tan fácilmente como había imaginado. Fue entonces cuando Charles, otro millonario respetado e influyente, se levantó y caminó hacia el centro de la sala. Había estado observando la escena con una mezcla de irritación y desdén. Charles era conocido por su sabiduría e integridad, y no podía tolerar este tipo de comportamiento en su círculo. Con voz clara y firme, Charles se dirigió a la asamblea. «Damas y caballeros, debo intervenir. No puedo permanecer callado ante esta flagrante falta de respeto». Se dirigió directamente al arrogante millonario. «Lo que acaban de hacer es inaceptable. Intentaron humillar públicamente a Camille, y eso es profundamente inapropiado». El ambiente en la sala cambió de inmediato. Los invitados intercambiaron miradas de sorpresa, algunos susurraron entre sí. Charles continuó con firmeza: «Todos tenemos una responsabilidad con quienes recibimos en nuestro círculo. El respeto y la dignidad son valores fundamentales que debemos defender, especialmente en momentos como estos». El arrogante millonario, visiblemente avergonzado, intentó defenderse. «Solo bromeaba». Charles lo interrumpió bruscamente. «Una broma sobre la dignidad de las personas es una muestra de desprecio, no de humor. Tu comportamiento está dañando la imagen de este círculo y nuestra reputación. Debemos comportarnos con integridad y respeto hacia todos, sin excepción». El arrogante millonario bajó la mirada, incapaz de responder. Charles se volvió hacia Camille y le dedicó una sonrisa alentadora. «Lamento este comportamiento inaceptable, Camille. Has demostrado una dignidad extraordinaria esta noche». Camille, conmovida por esta intervención pública, le dedicó una sonrisa de agradecimiento. Los demás invitados, siguiendo el ejemplo de Charles, reanudaron sus conversaciones con una actitud más respetuosa. A medida que avanzaba la velada, varios invitados comenzaron a reunirse en torno a Camille. Se acercaron a ella con una sinceridad renovada, interesados en ella y su historia. Entre ellos, algunas personas influyentes y amables le ofrecieron oportunidades que jamás había imaginado. «Camille, nos impresionó tu dignidad y resiliencia esta noche», le dijo Marie, una reconocida inversionista. «Nos gustaría ofrecerte capacitación en inversión y gestión financiera. Creemos que tienes un enorme potencial y que podrías beneficiarte enormemente de estos conocimientos». Otro invitado, Máxime, un empresario exitoso, añadió: «Además, nos encantaría colaborar contigo en algunos de los proyectos que estamos desarrollando. Tu perspectiva única y tu perspicacia empresarial podrían aportar un gran valor». Camille, conmovida por estas propuestas, aceptó agradecida. «Me conmueve profundamente su generosidad. Esto realmente podría cambiar mi vida y la de Lucas». La conversación continuó y otros invitados se unieron. Cuando llegó la hora de irse, Charles se acercó a Camille con una sonrisa. «Camille, me gustaría hacerte un regalo personal. Hemos organizado una colecta entre los invitados para ayudarte a comprar un coche nuevo y una casa. Tú y tu hijo merecen un ambiente más cómodo». Los ojos de Camille se llenaron de lágrimas. No sé qué decir. Es increíblemente generoso de tu parte». Charles asintió. «Todos hemos pasado por momentos difíciles y sabemos lo importante que es contar con apoyo. Esta noche, demostraste una fuerza increíble, y es hora de que te devolvamos el favor». Al salir de la fiesta, Camille se sintió abrumada por la emoción. Lucas la esperaba con ansias afuera, y al subir al taxi, lo abrazó con el corazón lleno de gratitud y esperanza. La noche había sido una experiencia difícil,
pero también le había abierto puertas inesperadas a un futuro mejor. Mientras el taxi se dirigía a su apartamento, Camille reflexionó sobre las nuevas oportunidades que se abrían ante ella. Aquella noche había sido un punto de inflexión en sus vidas, y se sentía lista para aprovecharlas con determinación. El mes siguiente a aquella memorable velada fue un punto de inflexión para Camille. Al inscribirse en la formación que Marie le había ofrecido, descubrió un mundo que siempre le había parecido lejano. Los cursos de inversión y gestión financiera le abrieron los ojos a conceptos que nunca había considerado. Cada sesión fue una revelación y se sintió cada vez más segura. Camille se inscribió en talleres adicionales, donde aprendió no solo a administrar su propio presupuesto, sino también a invertir con prudencia. Máxime la animó a participar en los proyectos emprendedores que él dirigía, brindándole la oportunidad de poner en práctica sus nuevas habilidades. Gracias a él, comenzó a trabajar en un concepto de negocio que tenía en mente desde hacía tiempo, una boutique de productos locales y éticos, con artesanos de su región como protagonistas. A medida que progresaba, su red de contactos se expandió. Hizo valiosas conexiones con otros emprendedores que compartían su visión. Las sesiones de networking eran momentos de aprendizaje y de intercambio, y Camille se encontró hablando con confianza, compartiendo sus ideas y escuchando las de los demás. Mientras Camille florecía en esta nueva aventura, su hijo Lucas observaba en silencio la transformación de su madre. Notó los cambios sutiles pero profundos en su actitud, postura y habla. Camille ya no era la mujer que dudaba constantemente de sí misma. Irradiaba confianza y aplomo, y esto se reflejaba en su forma de interactuar con los demás, incluido Lucas. Lucas, antes reservado y algo aprensivo ante la incertidumbre de su futuro, se sintió reconfortado por la renovada fortaleza de su madre. Veía en ella un modelo de resiliencia y determinación. La casa se llenaba ahora de animadas conversaciones sobre los proyectos de Camille, y Lucas, aunque aún joven, se interesaba cada vez más por ellas. A menudo le pedía a Camille que le explicara ciertos conceptos o le hablara de los emprendedores que conocía. Una noche, mientras cenaban juntos, Lucas hizo una pregunta que sorprendió a Camille. «Mamá, ¿crees que algún día yo también podría ser emprendedor?» Camille sonrió tiernamente, colocando su mano sobre la de su hijo. «Claro, cariño. Puedes convertirte en lo que quieras. ¿Y sabes qué? Te ayudaré en cada paso del camino, igual que Máxime y Marie me ayudaron a mí». Esta simple promesa fortaleció aún más el vínculo entre Camille y Lucas. La felicidad y la estabilidad se reflejaban en cada aspecto de sus vidas. Su hogar, antes modesto y lleno de incertidumbre, era ahora un lugar de alegría y seguridad. Lucas, más seguro y realizado, sobresalía en la escuela y prosperaba en sus amistades, inspirado por la fuerza y la determinación de su madre. Cada día se fortalecía el vínculo inquebrantable que los unía, un vínculo forjado a través de las dificultades y consolidado por su amor mutuo. Con cada pequeño éxito, Camille sentía cada vez más que había acertado al aceptar la invitación de este arrogante millonario a la cena. Lo que empezó como una humillación se convirtió en la mejor oportunidad de su vida. Hoy, con el respeto y la admiración de sus colegas, veía un futuro lleno de posibilidades. Su determinación y trabajo duro seguían abriéndole puertas, y sabía que esto era solo el principio. Camille comprendió que, aunque el camino había sido difícil, era la prueba viviente de que la valentía y la perseverancia podían transformar vidas. Con Lucas a su lado, se sentía preparada para afrontar cualquier reto que el futuro le deparara. Formaron un equipo fuerte, un dúo que ya había superado muchos obstáculos y que seguiría avanzando, de la mano, hacia un futuro prometedor. Mientras Camille prosperaba en los negocios y se ganaba el respeto de sus colegas, el arrogante millonario se encontró ante una situación muy distinta. Tras el incidente de la cena, la noticia de su intento de humillar a Camille se extendió rápidamente por los círculos empresariales. Su otrora sólida reputación comenzó a resquebrajarse bajo el peso de las críticas y los murmullos de descontento. Aliados y socios que antes eran leales comenzaron a distanciarse de él. Lo que se había visto como un pequeño error de juicio ahora se percibía como una falta de valores fundamentales. Durante una tensa reunión, varios inversores expresaron abiertamente su desaprobación, algunos incluso le retiraron su apoyo. «No podemos asociarnos con alguien con valores tan cuestionables», dijo un influyente inversor, con su voz resonando en la fría sala de reuniones. El millonario intentó desesperadamente justificar sus acciones, pero sus palabras fueron en vano.
Todos sus argumentos cayeron en saco roto. Sus antiguos aliados, antes impresionados por su éxito financiero, ahora veían las grietas en el imperio que había construido. Sin el apoyo de sus principales inversores, los cimientos de su empresa comenzaron a desmoronarse. Se suspendieron proyectos, se cancelaron contratos, y pronto, circularon rumores de una inminente quiebra en el mundo empresarial. Mientras tanto, Camille seguía adelante, animada por la confianza y el reconocimiento que se había ganado con su esfuerzo. Cada éxito reforzaba su convicción de que había tomado la decisión correcta al aceptar aquella famosa cena, a pesar de la humillación inicial. Lo que empezó como un desafío se convirtió en la mejor oportunidad de su vida, un trampolín hacia un futuro brillante. Camille no estaba contenta con la caída del millonario, pero la interpretó como una lección sobre la importancia de los valores humanos para el éxito a largo plazo. Sabía que la fuerza de su propio camino residía en su capacidad de mantenerse fiel a sus principios, incluso ante la adversidad. Con Lucas a su lado, estaba más decidida que nunca a construir un futuro basado en el respeto, la integridad y el trabajo duro. El otrora arrogante y seguro millonario ahora se encontraba aislado, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Mientras su imperio se desmoronaba, Camille vio un horizonte prometedor abriéndose ante ella. El arrogante millonario, ahora despojado de todo lo que antes daba por sentado, se enfrentó a una dura realidad: tenía que empezar de cero. Obligado a dejar su lujosa casa, se mudó a un apartamento pequeño y modesto, muy distinto del lujo del que había disfrutado antes. Cada mañana, al despertar en este nuevo y austero entorno, se enfrentaba a las consecuencias de sus actos pasados. Pasaba largas horas reflexionando sobre las decisiones que lo habían llevado a esta situación, las precipitadas y el comportamiento arrogante que habían destruido no solo su imperio, sino también su reputación. En este contexto de reinvención forzada, el exmillonario, antaño en la cima del mundo, encontró un trabajo modesto en un pequeño restaurante local. Este trabajo, aunque muy alejado de sus responsabilidades anteriores, le ofreció la oportunidad de recuperar cierta estabilidad. Cada tarea, cada interacción con los clientes, se convirtió en una lección de humildad. Aprendió a apreciar el trabajo honesto, a comprender el valor del esfuerzo diario y, sobre todo, a respetar a quienes lo rodeaban. Con el paso de los meses, el arrogante exmillonario perseveró en su búsqueda de redención, aprovechando cada día como una nueva oportunidad para reconstruirse. Poco a poco, se reencontró con viejos amigos y familiares que una vez había descuidado en su incansable búsqueda de riqueza y éxito. Buscó su apoyo y guía, admitiendo humildemente sus errores. En una conversación particularmente conmovedora con un amigo cercano, le confesó: «He cometido muchos errores, pero estoy decidido a ser mejor persona y a valorar lo que realmente importa». Su transformación no pasó desapercibida. Quienes lo conocían desde hacía tiempo se sorprendieron por el cambio radical en su actitud. La arrogancia y el desprecio que una vez lo caracterizaron dieron paso a una genuina humildad. Ya no dudó en admitir sus errores, pedir perdón y buscar la manera de repararlos. Sin embargo, el camino hacia la redención no fue nada fácil. Enfrentó muchos desafíos y, a veces, las sombras de su antigua vida parecían estar a punto de envolverlo de nuevo. Hubo días en que el peso de sus fracasos pasados era casi insoportable, en los que se preguntaba si alguna vez encontraría la verdadera paz interior. Pero estaba decidido a no rendirse. En su trabajo en el restaurante, continuó mejorando y dedicándose a ello. Cada interacción con un cliente, cada comida servida, cada mesa limpiada eran oportunidades para aprender y crecer. Incluso comenzó a conectar con sus compañeros, compartiendo momentos de camaradería y apoyo mutuo. Estas relaciones, aunque sencillas, tenían una profundidad y autenticidad que nunca había experimentado en sus círculos anteriores. Un día, mientras charlaba con un cliente habitual, un anciano sabio que tenía la costumbre de ir cada semana, el exmillonario confesó: «He aprendido que el respeto y la humildad son los verdaderos pilares de una vida plena. He perdido mucho, pero también he adquirido una nueva perspectiva sobre lo que es realmente importante». El anciano asintió con aprobación, reconociendo en él las señales de una verdadera transformación. Con el tiempo, el exmillonario comenzó a considerar nuevas posibilidades para su futuro. Ya no estaba obsesionado con recuperar su antigua fortuna, sino con el deseo de contribuir positivamente a la vida de los demás. Pensó en abrir una pequeña cafetería u otro restaurante, un lugar donde la gente pudiera reunirse, intercambiar historias y compartir momentos de sencilla felicidad. Quería crear algo significativo,
que reflejara los valores que había redescubierto. Su vida había dado un giro completamente diferente al que había imaginado, pero este nuevo rumbo, aunque lleno de lecciones duras y valiosas, lo estaba convirtiendo en una mejor persona. Al final, comprendió que incluso en los momentos más oscuros, siempre había una oportunidad para crecer, redimirse y construir una vida basada en el respeto, la humildad y las relaciones humanas genuinas. Camille nunca olvidó del todo al arrogante exmillonario. El recuerdo de cómo la había tratado, con desprecio e indiferencia, seguía atormentándola, pero estaba decidida a no guardar rencor. Camille creía firmemente que la vida era demasiado corta para seguir atada a la ira, y quería seguir adelante, pero sabía que para ello debía afrontar su pasado. Tras enterarse de la caída y la aparente transformación de este hombre, antaño poderoso, Camille sintió una compleja mezcla de emociones. Recordó su propio dolor, pero no pudo evitar preguntarse si este hombre realmente había cambiado. ¿Sería posible que hubiera encontrado algo de humanidad entre las ruinas de su imperio? La única forma de saberlo era verlo en persona, escucharlo y, tal vez, perdonarlo. Camille decidió entonces encontrarlo. No fue tarea fácil. Tras su caída, el exmillonario parecía haber desaparecido del radar. Investigó un poco, intentó contactar con conocidos en común, finalmente, tras varios intentos, descubrió dónde trabajaba ahora, en un pequeño restaurante local. Una mañana, decidida pero ansiosa, Camille cruzó las puertas del modesto restaurante. El lugar era sencillo, muy distinto del lujo que alguna vez había asociado con él. Al mirar a su alrededor, su corazón latía con fuerza. No sabía qué esperar. Finalmente, lo vio, ocupado limpiando una mesa. Había envejecido, y se percibía cierta fatiga en sus movimientos, pero algo en su mirada había cambiado. Este ya no era el hombre arrogante que había conocido, sino alguien que soportaba el peso de lecciones aprendidas a la fuerza. Camille estaba sentada en una mesa discreta, observando cada movimiento del hombre que tanto había significado en su pasado, de una forma tan negativa. Él aún no la había notado. Esperó pacientemente a que terminara su trabajo, y cuando se acercó para tomarle nota, sus miradas se cruzaron. Por un instante, pareció no reconocerla, pero poco a poco, la comprensión se apoderó de su rostro. Camille, murmuró, visiblemente conmocionado. Sus miradas se cruzaron de nuevo, y en ese instante de silencio, surgió una comprensión tácita. El pasado que compartían no podía borrarse, pero sí afrontarse. Respiró hondo antes de hablar. Vine a verte, a comprender. Su voz era tranquila, pero cargada de emoción. Quiero saber si todo lo que oí sobre tu transformación es cierto. No estoy aquí para reavivar viejas disputas, sino para, quizás, encontrar la manera de perdonar. El hombre permaneció en silencio, con la mirada baja, antes de responder con una sinceridad que ella nunca había conocido. No merezco tu perdón, Camille. Te he hecho tanto daño, a ti, a los demás. Pero de verdad quiero cambiar, y cada día intento ser mejor persona. Si estás dispuesta a escuchar, quiero contarte todo, lo que he aprendido, en lo que intento convertirme. Pasaron el resto del día hablando, repasando heridas del pasado, pero también hablando de sus esfuerzos por redimirse. Para Camille, esta conversación fue un punto de inflexión. No solo fue un momento de reconciliación con él, sino también consigo misma. Al escucharlo, al ver su transformación, sintió que se aliviaba parte del peso que había cargado durante tanto tiempo. Al final de su intercambio, Camille se levantó para irse. Lo miró a los ojos y dijo con dulzura, el perdón es un viaje, no un instante. No sé si puedo perdonarte del todo todavía, pero estoy dispuesta a intentarlo. Y con esas palabras, dio media vuelta, dejando atrás parte del dolor del pasado y abriendo la puerta a una nueva paz interior. Para el exmillonario, este encuentro fue un conmovedor recordatorio de las repercusiones de sus acciones pasadas, pero también una nueva motivación para continuar su camino hacia la redención. El camino sería largo, pero estaba dispuesto a recorrerlo, día a día, con humildad y determinación. Tras ese encuentro, Camille salió del restaurante con una sensación de alivio. Se había enfrentado a sus demonios, no solo reviviendo los recuerdos dolorosos que había evitado durante tanto tiempo, sino también confrontando al hombre que había sido la fuente de tanto sufrimiento. Ese día, al escuchar las confesiones del exmillonario, no solo descubrió en qué hombre se había convertido, sino que también encontró en sí misma la fuerza para comenzar a sanar.
Caminando lentamente por las calles del barrio, Camille se sintió más ligera. Había dado un paso importante en su propio camino de crecimiento y perdón. Esta conversación, aunque intensa, le había permitido comprender que el perdón no era una decisión sencilla, sino un proceso, un camino que requería tiempo y paciencia. Por su parte, el exmillonario, ahora humilde e introspectivo, regresó a su trabajo con renovada determinación. Este encuentro con Camille, a quien nunca imaginó que volvería a su vida, marcó un punto de inflexión decisivo para él. Comprendió que su camino hacia la redención no solo dependía del trabajo duro ni de las buenas obras, sino también de las relaciones humanas que antes había descuidado. Esta historia nos recuerda que el perdón es un camino, a veces largo y difícil, pero necesario para liberarnos del pasado y construir un futuro basado en valores auténticos. A través del perdón y la redención, Camille y el exmillonario encontraron un nuevo comienzo, demostrando que incluso después de los mayores reveses, es posible levantarse y vivir una vida plena de significado. Gracias por seguir esta historia en Historia Ancestral. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para crecer, aprender y convertirte en una mejor versión de ti mismo. Nos vemos pronto con otra historia inspiradora.